Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida de nuevo a este canal. Soy Joan Martorell y hoy te quiero hablar de un tema que a mí personalmente me fascina. El concepto de música es de ida y vuelta. Verás, cuando yo era joven y aún estaba en la universidad, una de las asignaturas que más me cautivaron fue la de flamencología. En ella, más allá de los fundamentos del flamenco y los distintos estilos o palos, se abordaban otros aspectos como la pureza del flamenco, el origen y su nacimiento. Vamos, para que nos entendamos, su historia. En esta asignatura pronto salió el concepto de los cantes de ida y vuelta en el flamenco, un término que acuñó el escritor y poeta Fernando Quiñones para hablar de ciertos cantes flamencos que llegaron a España desde América, como la guajira, la rumba, la milonga o la vidalita, y que con las idas y venidas de los barcos se fueron adaptando, reinterpretando y transformándose en clave flamenca hasta integrarse en su repertorio. Como ves, este concepto describe cómo las músicas viajan entre diferentes culturas y territorios. Allí se transforman y luego regresan a su lugar de origen, enriquecidas con nuevas influencias. Un ejemplo fascinante es el del tango. Aunque sus raíces rítmicas provienen de África, fue en el Caribe y muy especialmente en Cuba, donde empezó a tomar forma a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, en ese cruce de caminos entre América, Europa y África. Allí, géneros como la habanera, heredera de la contradanza europea y moldeada por ritmos africanos, se volvieron fundamentales en la música popular cubana. Esa música cruzó después el Atlántico, llegó a España y en contacto con la tradición andaluza, especialmente en Cádiz, dio lugar a nuevos estilos como el tango flamenco o los tientos. De allí, ese mismo ritmo volvió a cruzar el océano, esta vez hacia el Río de la Plata, donde al mezclarse con ritmos locales como el candombe, acabaría dando forma al tango argentino tal y como lo conocemos hoy. Como ves, el concepto de músicas de ida y vuelta es un fenómeno que engloba claramente los procesos de fusión cultural y de interacción social, que son esenciales para la formación, evolución y análisis de los distintos estilos musicales, ya sean populares o cultos. De hecho, es la columna vertebral de muchos estilos musicales que nacieron no solo en España, sino también en el resto de Europa y sobre todo en África y muy en especial en América. Por tanto, podemos aplicar este concepto de músicas de ida y vuelta a la evolución de géneros tan diversos como el flamenco, el rock, el hip hop o la música electrónica. Es un principio universal, y la razón por la que me apetece presentártelo hoy es porque es un concepto muy visual que nos ayuda a entender cómo evoluciona la música. Ahora bien, en este capítulo nos vamos a centrar en el concepto de músicas de ida y vuelta en España e Hispanoamérica. Conforme vaya evolucionando el canal, ya iremos analizando el origen de otros estilos musicales. Y es que la llegada de España al Nuevo Mundo tuvo un impacto sin precedentes y cambiaría la historia de la humanidad. Y es aquí donde quiero dar valor a Hispanoamérica y a toda la riqueza que los pueblos americanos, africanos, indígenas y mestizos han aportado al patrimonio cultural común que hoy comparten Europa, América y otras partes del mundo. Así que vamos a explorar el origen y los fundamentos de las músicas y bailes que surgieron de aquellas idas y vueltas que los barcos hacían entre España, África y el continente americano. Pero antes, déjame ponerte en contexto. Déjame llevarte al inicio de toda esta historia, cuando España llega al Nuevo Mundo. Vamos a trasladarnos a la Europa del siglo XV, una Europa que empezaba a recuperarse de las grandes crisis del siglo anterior. Los avances tecnológicos en la agricultura y en los procesos de producción habían transformado la realidad económica y la estructura social occidental, dando paso a una nueva vida urbana y además sería el inicio del primer capitalismo comercial. Paralelamente, los avances en la ingeniería naval, la cartografía y en los sistemas de navegación permitirían un aumento del comercio de ultramar. Fue así como Europa empezó a descubrir las riquezas de Asia, dándose cuenta del importante valor de aquellos bienes, sobre todo las especias, que serían tan valiosas como el oro y la plata. La demanda de estos productos aumentaba desmesuradamente, al igual que lo hacían sus precios. Europa anhelaba comerciar con Asia, pero se encontraba con dos trabas. Por un lado, el Imperio Chino era la mayor potencia mundial en aquel momento. Estaba pasando por un momento de esplendor económico y cultural. Era autosuficiente y no sentía la necesidad de abrir sus puertas al comercio con Europa.
Consideraba que los europeos eran unos bárbaros y podrían llegar a convertirse en una amenaza. Por tanto, decidió limitar sus relaciones marítimas externas, desincentivando el comercio con Europa, a la que no consideraba un socio estratégico. Por otro lado, los países musulmanes, fuertemente enfrentados por motivos religiosos con los países cristianos desde el siglo VII, se habían adelantado a Europa en la llegada a Asia. Habían trazado sus rutas comerciales y condicionaban el comercio con aranceles e intermediarios, lo que obligaba a Europa a negociar bajo sus condiciones. Además, en 1453, Constantinopla, la actual Istambul, un enclave geoestratégico entre Europa y Asia, caería en manos musulmanas, lo que se traduciría no solo en el bloqueo de la ruta de la seda hacia China a través de Oriente Medio y la llegada de productos asiáticos a Venecia, sino que también ponía en peligro el cristianismo. Europa necesitaba buscar alternativas, nuevas rutas comerciales que le permitieran acceder a esos bienes tratando de evitar el intermediario musulmán. En ese contexto, Portugal quería llegar a la India bordeando África. Sus numerosas travesías por el continente africano hacían prever que esa ruta era posible. Sin embargo, cuando Cristóbal Colón propuso alcanzar Asia cruzando el Atlántico, Portugal rechazó la idea por considerarla arriesgada. Colón entonces presentó su proyecto a España. Tras la unificación de Castilla y Aragón y la conquista de Granada en 1492, España decidió patrocinar su viaje. La llegada de Colón al Caribe cambió la historia para siempre. La llegada a España al Caribe fue una hazaña fascinante y trágica, ya que enfermedades como la viruela y el sarampión acabaron con una gran parte de la población indígena. Para mitigar esta pérdida, España importó esclavos africanos, y aunque la reina Isabel la Católica promovió leyes que buscaban proteger a los indígenas, como las primeras leyes de Indias, en la práctica la esclavitud prevaleció, especialmente en el caso de los africanos, que aunque luego podían comprar su libertad, muchos fueron tratados como propiedades de su llegada al Nuevo Mundo. La interacción entre españoles, africanos e indígenas a través de la evangelización resultó en un mestizaje cultural sin precedentes, redefiniendo la identidad de las sociedades virreinales y dejando un legado duradero. Había cambiado para siempre la percepción del mundo para Europa y pronto lo haría para África, Oriente Medio y Asia. El centro geopolítico europeo viró hacia los puertos de Cádiz y Sevilla, que serían a partir de ese momento los principales centros neurálgicos del comercio occidental y además serían los puntos de partida y llegada de América. Sevilla se convirtió en la capital financiera de Europa en aquellos momentos, y su puerto, conocido como el Puerto de Indias, sería el lugar de llegada de miles de naves procedentes de las Américas, y el punto de encuentro entre muchos mercaderes y empresarios europeos. Los barcos llegaban a Cádiz y navegaban hacia Sevilla a través del Guadalquivir, y venían cargados de oro, plata y muchas mercancías, pero también cargados con nuevas músicas y sones. Ahora que ya nos hemos puesto en contexto y te haces una idea de la realidad de aquel momento, vamos a hablar del mestizaje. Porque entender el mestizaje y cómo se dio en América es clave para comprender no solo la historia de Hispanoamérica, sino también cómo ese cruce de caminos va a afectar a la cultura, el arte y muy especialmente a la música. Si bien España ya era un país altamente mestizo desde hacía muchos siglos por parte de la invasión de distintos imperios y reinados, el mestizaje que se produciría en América cobraría una dimensión nunca antes vista. Uno de los grandes retos al llegar a América fue el idioma. ¿Cómo podían comunicarse entre ellos? Cuenta el antropólogo Raúl Rodríguez que una de las estrategias que los españoles emplearon para evitar rebeliones fue mezclar a los esclavos africanos de distintas tribus, precisamente para que no pudieran entenderse entre sí y que no pudieran organizar contiendas de contraataque. Pero lo que no esperaban era que aunque no hablaran la misma lengua, sí compartían códigos culturales comunes. Ritmos, bailes, rituales, esa fue su gran fuerza. Y es ahí donde empezó a surgir algo nuevo. Sus semejanzas se unieron, sus diferencias se potenciaron, y al entrar en contacto con las culturas indígenas y españolas, estalló una creatividad espectacular. Nacieron nuevos estilos, nuevos bailes y nuevas formas de sentir la música. El historiador mexicano Antonio García de León afirma en su libro El mar de los deseos que no fue hasta finales del siglo XVI, es decir, casi un siglo después de la llegada de España al Nuevo Mundo, cuando se empieza a notar la consolidación del español como lengua y florecimiento de nuevas culturas hijas del mestizaje. Esta consolidación se evidenciaría en múltiples aspectos, como la música, la literatura y las prácticas culturales, reflejando un complejo entramado de influencias africanas,
indígenas y españolas. Alguna de las estrategias que España empleó para la difusión del español y su cultura fue la formación de universidades, la divulgación cultural y la evangelización a través del teatro, la música y otras artes. Curiosamente, en los primeros siglos no se impuso de inmediato el español como lengua vehicular. Al contrario, muchos misioneros aprendieron activamente lenguas indígenas como el náhuatl, el quechua o el guaraní, y elaboraron los primeros tratados lingüísticos del continente para poder así evangelizar en el idioma local. De hecho, en esa época se redactaron las primeras gramáticas y diccionarios del náhuatl o del quechua, anteriores incluso a los primeros tratados de lengua inglesa o neerlandesa. No sería hasta el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, cuando se empezaría a imponer el español de forma más sistemática como lengua administrativa y educativa. Y fue tras los procesos de independencia ya en el siglo XIX cuando el español se consolidó definitivamente como lengua nacional en la mayoría de países hispanoamericanos. Por otro lado, una parte importante de la riqueza cultural de Hispanoamérica también se explica por una mayor interacción cotidiana entre distintas clases sociales, especialmente en contextos urbanos y festivos. En muchos casos, las élites criollas convivían de forma más directa con el pueblo llano que lo que ocurría en Europa, facilitando una circulación más viva de ideas, conocimientos y expresiones culturales. España dominaría los mares americanos durante el primer siglo en la llegada del Nuevo Mundo. Luego países como Inglaterra, Francia, Holanda y Dinamarca lucharían por hacerse con un pedazo del territorio. España, para hacer frente a estas batallas, sentaría sus bases militares en La Habana y en Veracruz, México, siendo estas ciudades puntos de paso obligatorios para los barcos antes de partir hacia España. Estos dos territorios son clave para entender la música hispanoamericana y sobre todo destacar cómo Cuba y en especialmente La Habana se convertirían en ese centro de paso que generaría una efervescencia cultural y musical única, de la cual beberían no solo América y España, sino el resto del mundo occidental, como veremos más adelante. Veracruz y en especial La Habana eran, como se dice hoy, hubs logísticos, económicos y culturales. Antonio García de León hace mucho énfasis en el concepto de un Caribe afroandaluz, ese espacio geográfico y cultural que no podría llegar a entenderse sin la contribución de África, América y Andalucía como embajadora de la cultura española. Así, Antonio García de León nos habla del Gran Caribe, que engloba todo el Golfo de México, Colombia, Venezuela y territorios de Nueva España como Florida o Luisiana. También hace referencia a la riqueza cultural proveniente del mestizaje y la interacción cultural, resultando en el gran florecimiento de músicas, bailes y costumbres. Ahora que ya sabemos que las sociedades americanas no empiezan a cohesionarse hasta finales del siglo XVI y principios del XVII, y que se establece el Caribe como principal punto de parada en las rutas de comercio entre España y América, fue precisamente en ese momento cuando nace el primer estilo de música y baile propiamente americano y de origen caribeño, con una profunda raíz africana pero con elementos indianos y españoles. Estamos hablando de la zarabanda. Se trata de una danza cantada con una fuerte carga rítmica y sensual que mezclaba influencias africanas, andaluzas e indígenas, y sería un referente en la música popular americana y española, pero también tendría una fuerte influencia en la música europea, tanto popular como académica. Ya hablaremos en otro vídeo de la influencia de América en la música del barroco y el clasicismo europeo, pero de momento déjame explicarte la base rítmica de la música americana, que nace, como ya hemos dicho, de esa mezcla entre africanos, indígenas y españoles. El ritmo que ya identificamos en la zarabanda y que define la música hispanoamericana y caribeña es el compás de 12 tiempos, también conocido como compás de amalgama. Combina ritmos binarios y ternarios. Tenemos distintas subdivisiones o combinaciones. Las principales son estas. La primera combinación sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Luego tenemos la siguiente combinación. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Y luego tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Este último patrón también se puede hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este patrón, aunque no fue característico de la zarabanda cortesana barroca, más lenta y solemne, sí constituye la base rítmica de muchos géneros posteriores como la cumbia, el son,
el festejo peruano o incluso el flamenco. Para que lo escuches te dejo un fragmento de la pieza barroca de Gaspar Sanz, interpretada por Andreas Nachtheim y Klaus Matter. Fíjate que el ritmo es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Leonard Bernstein también usó este patrón rítmico para componer la canción América, de West Side Story. Te dejo aquí el enlace a una versión dirigida por Gustavo Dudamel. La zarabanda se caracterizaba, como ya hemos dicho, por su sensualidad y su carga mestiza. Fue perseguida y censurada, pero también sentó las bases rítmicas de una tradición musical mestiza que seguirá desarrollándose en tabernas, plazas, conventos y palacios. Y pronto daría lugar a una gran variedad de nuevos estilos que exploraremos en las próximas secciones. Otro de los estilos de referencia en el cancionero ternario caribeño es el fandango indiano, documentado desde el siglo XVII. Aunque durante mucho tiempo se asumió como un género puramente español, el Diccionario de Autoridades de 1732 lo define como un baile introducido por los que han estado en los reinos de Indias, es decir, por aquellos que fueron y volvieron de América. Esto sugiere que la forma más viva y contagiosa del fandango fue reinterpretada y reimportada desde el Nuevo Mundo. El fandango se caracteriza por su ritmo ternario vibrante, su uso de instrumentos de cuerda pulsada como la guitarra barroca, la vihuela o el tiple, y percusiones que remiten a sus raíces africanas. El baile asociado al fandango es expresivo, con movimientos que sugieren coqueteo, competencia lúdica y celebración comunitaria. En el plano social, el fandango fue mucho más que entretenimiento, sirvió como un espacio de reunión, resistencia cultural y comunicación simbólica, especialmente en contextos de esclavitud o represión colonial. Para muchos afrodescendientes e indígenas, el fandango fue un refugio para preservar su herencia cultural, contar historias y afirmar su identidad. Pero el fandango no se limitó solo a la música popular, también llegó a la música culta. Desde la segunda mitad del siglo XVII aparecen manuscritos novohispanos y en las obras para guitarra de Santiago de Murcia, uno de los grandes compositores barrocos con formación hispanoamericana. Más tarde, compositores como Luigi Boccherini, Domenico Scarlatti o el padre Antonio Soler incorporaron formas derivadas del fandango en sus obras para teclado y conjuntos de cámara. Te dejo aquí un fandango de Santiago de Murcia. Otros estilos representativos del repertorio hispanoamericano en los siglos XVII y XVIII fueron la jácara, el porongo, la jota, el cumbé y la guaracha. Muchos de estos estilos, nacidos de tabernas, plazas y fiestas populares, acabarían por influir tanto en la música culta como en el cancionero tradicional que sigue vivo hasta el día de hoy.
Seguimos avanzando y a finales del siglo XVIII y principios del XIX se produjo un cambio significativo en los modelos económicos y productivos, que trajo consigo una auténtica explosión cultural y la aparición de nuevos estilos musicales. La revolución industrial transformaba Europa, mientras que en América se consolidaban las economías de plantación, especialmente en el Caribe, Brasil y el sur de Estados Unidos, lo que intensificó brutalmente la trata de esclavos africanos. Este fenómeno tuvo un impacto cultural inmenso a todos los niveles. El pueblo africano traería consigo una herencia cultural y musical riquísima, llena de ritmos ternarios, binarios y polirrítmicos, que seguiría dejando su impronta en las músicas populares del Nuevo Mundo. En paralelo, en Europa, los géneros de baile popular tendían a privilegiar compases binarios, de 2x4, 4x4, desplazando en parte el uso del compás ternario en contextos sociales. El choque entre ambos mundos provocó una transformación rítmica en América. Las músicas afroamericanas comenzaron a viralizarse, como ya hemos dicho, con ritmos de 2x4 y 4x4, adaptándose a las estructuras europeas, pero sin perder su esencia. Su fuerza estaba en la subdivisión ternaria, en el desplazamiento rítmico y en el acento que no cae donde esperas. Es aquí donde entra en escena el concepto de la clave, un patrón rítmico de origen africano que se consolida en el Caribe desde el siglo XVIII y que sirve como esqueleto sobre el que se construyen muchas de las músicas afrocubanas. Generalmente se ejecutaba con un par de palos de madera llamados claves, cuya forma proviene posiblemente de tacos usados en la construcción de barcos. Pero más allá del instrumento, lo importante es el patrón, una combinación de acentos binarios y ternarios que rompe la monotonía del compás y le da a la música ese swing pegadizo que hoy reconocemos como sello de la música afrocaribeña. Aunque muchos de estos estilos adoptaron una métrica binaria formal, en su interior seguía latiendo una compleja estructura de amalgama. La clave no era solo un patrón, era una filosofía rítmica, un código compartido que estructuraba toda una forma de sentir la música. Este fue el caldo de cultivo para una oleada de nuevos estilos que se extendieron como la pólvora por el continente, fusionándose con músicas locales y dando lugar a nuevas formas musicales. El fenómeno de las músicas de ida y vuelta entraba en una nueva fase, más intensa, más inmediata y más conectada. Estamos hablando del nacimiento de estilos como el tango americano, la rumba, la guaracha y el danzón en Cuba, el tango, la milonga y la vidalita en el Río de la Plata o el flamenco en Andalucía, que aunque había comenzado a tomar forma en siglos anteriores, vería en el XIX la consolidación de muchos de sus palos, incluidos los ya mencionados cantes de ida y vuelta. Vamos a empezar por Cuba, quizá el enclave más importante en la historia de las músicas de ida y vuelta. Durante los siglos XVIII y XIX, Cuba se convirtió en el principal exportador de estilos musicales hacia el resto de Hispanoamérica. Su posición geográfica y su papel como centro neurálgico del comercio entre España y América la transformaron en un auténtico laboratorio musical. Por un lado tenemos el tango americano, del que ya hemos hablado al principio. Surgió en entornos populares de fuerte presencia afrodescendiente y se consolidaría a lo largo del siglo XIX como una de las bases rítmicas esenciales en la música hispanoamericana. Aquí están todos los negros que venimos a rogar que nos concedan permiso para cantar y bailar. Mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café. El tango desembarcó en Cádiz en 1820 y poco a poco se fue integrando en la cultura andaluza a través de dos variantes. El tango, con una temática pícara, y por otro lado la habanera, con un toque más romántico. Se lo veo llorando al grito de la humildad, que esta cara que te tengo me lo acaban de quitar. La, 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 la. Mi
madre me lo advirtió, mi madre me lo advirtió, que a ningún forasterito yo le diera conversación. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida, corónala de flores, que es cosa mía. De esa fusión de la música andaluza con el tango nacerían más tarde los tientos, los tangos flamencos y otros estilos. El tango saltaría de España a Argentina. Según el musicólogo Faustino Núñez, el primer tango documentado es La bicicleta, escrita en Cádiz por Antonio Rodríguez Martínez en 1897, y de allí saltó a Buenos Aires, popularizado por Ángel Villoldo, considerado el padre del tango argentino entre 1900 y 1910. Es en Buenos Aires y en el Río de la Plata donde nacería y se desarrollaría el tango argentino. Yo tengo una bicicleta que costó 2.000 pesetas y que corre más que el tren. Por las tardes yo me monto y más ligero que un rayo voy a lucir este cuerpo por la avenida de Mayo. A Palermo, muy temprano, los domingos suelo ir y se quedan embobados muchos ciclistas que hay por ahí. Por otro lado tenemos la rumba, que nace en Cuba durante el siglo XIX de la mano de la población africana que llega a la isla. Existen tres formas principales de rumba: el yambú, el guaguancó y la columbia. El yambú es el más lento y se considera el más antiguo. Yo me enteré que tú andas diciendo que eres un palo, mi amigo Julián. Ave María, Julián. El guaguancó es la forma más conocida y es un baile en pareja más dinámico y con un fuerte componente de seducción entre los bailarines. Si no viene con güiro, escucha cuento que yo traigo. Nene está cantando con los rumberos. Y finalmente tenemos la columbia, que es una rumba rápida de carácter competitivo, tradicionalmente bailada por hombres solos. Finalmente tenemos la guaracha, también originada en Cuba durante el siglo XIX y que se caracteriza por un ritmo rápido y letras pícaras y humorísticas. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el sol. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el sol. Pero bota la muleta y el bastón y podrá bailar el sol. La guaracha se popularizó más allá de Cuba, extendiéndose por Hispanoamérica y teniendo una fuerte influencia en Puerto Rico. Óyeme cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo, muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pop. A partir de géneros como la guaracha, el son, el guaguancó y el mambo, surgió en los años 50 en Nueva York un nuevo estilo musical, la salsa. Esta fusión, impulsada por músicos cubanos y puertorriqueños, se expandiría por toda Hispanoamérica y sobre todo se asentaría en Cuba como una de sus principales músicas y se convertiría en uno de los estilos más universales del repertorio cubano y hispanoamericano. Luego tenemos el bolero cubano, que nace en Santiago de Cuba con la llegada de estilos musicales de ritmo ternario
provenientes de España como el bolero, las seguidillas y las tiranas. Una vez en Cuba se le da una vuelta al bolero y este se convierte en un estilo de ritmo binario, con un tempo más lento y sentimental, y con temáticas románticas y melancólicas. Si el amor hace sentir hondos dolores y condena a vivir entre miseria, yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Además, el bolero cubano incorpora muchos más instrumentos, como percusiones y metales. El bolero cubano adquiere una gran popularidad, llegando a México y otras partes de Hispanoamérica y transformándose de nuevo. Además, tiene un gran impacto en Estados Unidos ya en el siglo XX, especialmente en Nueva Orleans y Nueva York, y de ahí salta al resto del mundo. Y hablando de bolero, pasamos ya a España. Como ya hemos dicho, el bolero nació en España en el siglo XVIII como un baile cantado, que aunque presente en varias regiones, se desarrolló especialmente en Andalucía como parte del repertorio teatral y de salón. Su éxito llevó a su profesionalización, dando lugar al nacimiento de la escuela bolera, cuando en los teatros de la corte y en los escenarios andaluces se popularizaron bailes basados en las seguidillas, la jota, los fandangos y los jaleos. La fama del bolero español fue tal que pronto se expandió por toda Europa. Entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX, España se convirtió en una gran fuente de inspiración para la literatura, la pintura y la música durante el romanticismo en Europa. Su exotismo y riqueza cultural fueron exaltados y adoptados por artistas de Francia, Italia, Inglaterra y otros países europeos, lo que ayudó a cimentar su lugar en la cultura y el arte europeos de la época. Durante este periodo, gente de toda Europa venía a España a deleitarse con el bolero y todo lo relacionado con él. El bolero llega a las academias de baile más elitistas de Italia y Francia, incluso incorporando elementos del ballet. Faustino Núñez cuenta que a mediados del siglo XIX la escuela bolera en España empieza a incorporar elementos de la escuela de baile francesa, y al afrancesarse pierde ese carácter castizo que caracterizaban los bailes españoles y muy en concreto los andaluces. Justo cuando comienza la decadencia de esa escuela bolera es cuando comienza a resurgir la escuela que hoy conocemos como la escuela flamenca. Y ahora sí, pasamos al flamenco. Se dice que el flamenco empieza durante la segunda mitad del siglo XVIII en Andalucía, en entornos familiares y en fiestas privadas. Sin embargo, la popularidad no llega hasta aproximadamente 1840. El flamenco es, como dice Faustino Núñez, la reinterpretación artística de la tradición musical andaluza y tiene como principal referencia la escuela bolera. Para comprender el flamenco es indispensable hablar del pueblo gitano en Andalucía, que reinterpretó todo el repertorio popular andaluz y aportó a esa escuela bolera y de tradición popular su toque distintivo, siendo esencial en la creación de un nuevo lenguaje. Los gitanos llevaron el flamenco a los cafés cantantes, lugares donde se presentaban actuaciones en vivo de cante, baile y guitarra flamenca. Artistas gitanos como La Niña de los Peines y Antonio Chacón destacaron por su emotividad y técnica, definiendo estilos y palos fundamentales. Como reluce ay, la gran calle de Alcalá, como reluce, como reluce. Ay, que cuando suben y bajan
vámonos, vámonos. Estos cafés, situados en ciudades como Sevilla y Cádiz, se convirtieron en el epicentro del flamenco, permitiendo su difusión y popularización a un público mucho más amplio. El flamenco se compone de numerosos estilos, también conocidos como palos, cada uno con su propio ritmo, compás y temática. Entre los más importantes se encuentra la soleá, caracterizada por su profundo sentimiento y compás de 12 tiempos, la bulería, un estilo más festivo y rápido, también en compás de 12 tiempos, y la seguirilla, con un compás de amalgama que transmite una intensa emoción trágica. Por eso sigue bailando y no para ir de bailar. Y te para un poquito de más que baile de ganar. Vamos allá, señora. La riqueza de estos estilos refleja la diversidad y profundidad del flamenco, una forma de arte en constante evolución que sigue siendo una expresión vital de la cultura andaluza. De todos estos palos flamencos, como ya hemos dicho al principio del vídeo, hay algunos que son adaptaciones flamencas de estilos o cantes propiamente americanos. Estos son los que Fernando Quiñones denomina en su libro De Cádiz y sus cantes como cantes de ida y vuelta. Se consideran cantes flamencos de ida y vuelta el tango, la guajira, la petenera, la colombiana, la milonga, la vidalita y la rumba.
La rumba flamenca surge a partir del siglo XIX. A mitad del siglo XX, los ritmos ya empiezan a coger ese color típico de la rumba catalana que hoy todos conocemos y que forma parte fundamental del repertorio flamenco y popular español. Ahí está esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte, salud, amor y fortuna si se lo pide con devoción. Para el mal de amores, rumbas y flores, vente al paralelo, Fuente Canaletas, Mercado San Antón, gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, tan llena de gracia, maravón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, romántica reina, maravón, la que nos parió. Tampoco me quiero extender mucho con todos estos estilos porque si no nos podríamos tirar aquí unas cuantas horas más. Pero como ves, el flamenco no solo nació de una reinterpretación o aflamencamiento del repertorio popular andaluz y español, sino que también incorporó adaptaciones de estilos musicales propiamente americanos. Me dejo en el tintero territorios fundamentales como México, Argentina, Venezuela, Colombia y muchos otros rincones de Hispanoamérica que merecen un análisis en profundidad. Pero esto lo dejamos para otro capítulo que si no, no acabamos nunca. Como conclusión final, quería que te quedaras con el concepto de ida y vuelta. Como ya te he comentado, no solo es un concepto altamente visual, sino que también constituye un fenómeno universal que va más allá del flamenco, de lo hispanoamericano y sobre todo más allá de la música popular y la música culta. El concepto de ida y vuelta representa de manera clara y sencilla el legado de Hispanoamérica. España e Hispanoamérica representan la interacción e integración de diversas razas y culturas a lo largo de los siglos, dando lugar a una explosión social y cultural sin precedentes, con una riqueza y un patrimonio sin igual. En este capítulo solo hemos abordado el concepto de ida y vuelta en Hispanoamérica, pero habría que analizar también la interacción entre Portugal y Brasil y Reino Unido en Estados Unidos. Para terminar, quiero dejarte con el fragmento de una letra que resume a la perfección todo lo que hemos hablado hoy. La canción se llama Somos Cubanos y es de Los Bambán, una de las grandes bandas de salsa cubana de todos los tiempos. Para que el mundo sepa por qué de nuestro sabor. Cubano, vamos para allá. En 1400 llegó Colón, descubrió esta hermosa isla donde habitaba la raza inca, la que con el tiempo exterminó a usadores. Llegó la raza africana, la mezclaron con la española, nació la mulata criolla, la cubana. Seguro que sí, una mezcla diferente con mucho sabor, acompañada de la rumba y del guaguancó, dueña de la clave y la magia del 3+2 que nos hizo tan especiales. Sabroso, gracias a Dios. Vamos, ¿y qué? Somos cubanos, canta, español y africano. Somos la mezcla perfecta, la combinación más pura, la más grande creación. Somos cubanos, español y africano. Bendito sea Señor por darnos tanta pimienta, tanta sabrosura y tanto corazón. Somos cubanos, español y africano. A donde quiera que vamos ponemos la cosa buena. Somos candela, gozamos más que gozón. Somos cubanos, permiso, español y africano. Ay, permiso, permiso que llegaron los cubanos a recogerse. Somos cubanos, para la escuela, español y africano. Si quieren verlo feliz, pongan un lechón asado en la mesa y una cazuela con Por mi parte esto es todo. Espero que te haya gustado el capítulo. Te
Te invito a que escuches la canción de los Bam Bam y te espero en el próximo vídeo.